Bueno, buenas tardes para todos. Yo les voy a explicar el proceso de encadenamiento o cadena de reciclaje pues de los aceites lubricantes. Entonces, para comenzar encontramos que este proceso está dividido en 6 fases. Como primera, productor; segunda, generador; luego encontramos al acopiador, transportador, procesador y como última, dispositor final. Este proceso puede ser más largo o más corto dependiendo su disposición final y el nivel de contaminantes con el que cuente pues el aceite usado. Entonces, en nuestra primera fase, como lo decía anteriormente, encontramos al productor. Acá se inicia el ciclo de vida de los aceites lubricantes usados. ¿Por qué? De ninguna forma se considera que un aceite recién fabricado sea un residuo peligroso, pero de aquí parte la responsabilidad de que haya una buena disposición final de estos. En nuestra segunda fase encontramos al generador, que se divide en 2 partes, que son grandes y pequeños. Entonces, como generadores grandes encontramos a compañías transportadoras, industrias, empresas que periódicamente generan volúmenes importantes de estos aceites, ya que los requieren para su funcionamiento o su actividad diaria. Entonces es importante tener en cuenta que también tendrá carácter de generador el importador de aceites lubricantes usados y el distribuidor que haga el cambio de aceite en sus instalaciones. De igual forma es un generador toda persona que realice el cambio de aceite por sí mismo. ¿Esto por qué? Por una razón. En los generadores pequeños encontramos a los propietarios de vehículos que generan pues pequeñas cantidades de aceite lubricante usado cada vez que cambian pues el de su vehículo. En nuestra tercera fase encontramos al acopiador. Entonces aquí se almacena temporalmente el residuo en un lugar predispuesto que cumpla con todas las condiciones para recibir, acopiar y entregar aceites. Igualmente debe estar autorizado por la autoridad ambiental competente. Entonces, la mayoría de empresas cuentan con su propio sitio de acopio. Por lo mismo deben de contar con un embudo o sistema de drenaje que garantice el traslado seguro del aceite lubricante usado desde el motor o equipo hasta el recipiente de residuo primario. Entonces este recipiente de residuo primario nos permite trasladar el aceite desde el lugar desde donde se extrajo hasta el sitio de acopio pues de los aceites lubricantes usados. Igualmente debe contar con un mecanismo que asegure la operación de trasvasado, ya sea de una manguera por gravedad o bombeo. Bueno, aquí encontramos una imagen que es un claro ejemplo de cómo debe ser un sitio de acopio. Entonces, podemos ver que cuenta con una zona de dique o un muro de contención. Su suelo debe estar construido en un material sólido y impermeabilizado. El tanque debe ser resistente a la acción de los hidrocarburos. También debe contar con un filtro, su señalización y una cubierta, entre otras cosas más. También encontramos que hay empresas que se dedican a esta actividad, que temporalmente almacenan el aceite lubricante usado proveniente de uno o varios generadores o acopiadores en una cantidad igual o mayor a 1000 kilogramos mes o 264 galones mes. Entonces estos deben de exigir una copia de los análisis de PCB a los conductores de la unidad de transporte que entreguen aceites lubricantes usados provenientes de empresas del sector eléctrico. Bueno, entonces continuamos con la siguiente fase en donde encontramos el transporte de aceite. Estas empresas deben de ser especializadas en la actividad de recibir, movilizar y entregar. ¿Cómo lo hacen? Mediante bombas y mangueras fabricadas
para la labor de cargue o descargue. Bueno, entonces acá entra el control sobre la calidad y cantidad de contaminantes. Entonces se considera que estos residuos peligrosos son recursos utilizables, de acuerdo con una clasificación que determina la necesidad de tratamientos de ajustes de sus niveles. Entonces esto es importante porque nos puede o acortar o alargar el proceso. Bueno, entonces encontramos que si la concentración de contaminantes es inferior o igual a la establecida, el aceite puede usarse como combustible o insumo industrial. Si la concentración de contaminantes excede los límites, el residuo requiere un tratamiento previo para disminuir estos. Si la concentración de PCB que se tiende a ver en los aceites usados en el sector eléctrico es superior al límite establecido y se le va a dar una disposición final como combustible industrial, pues debe requerir un tratamiento de declorinación. Igualmente, pues debe estar certificado por la autoridad competente para cada vez que vaya a hacer la combustión de este. En nuestra siguiente fase encontramos al procesador. Este debe contar con un lugar adecuado que reúna todas las condiciones para recibir y tratar aceites, con el fin de transformar estos residuos en subproductos mediante un adecuado aprovechamiento de los mismos. Estos pueden ser sometidos a una serie de operaciones unitarias con el fin de eliminar algunas sustancias que se han incorporado dentro de los mismos durante su uso, dentro de las cuales se encuentran metales, humedad, sedimentos, productos de oxidación por efectos de altas temperaturas, entre otros. Aquí encontramos unos procesos que pueden ser previos, primarios o secundarios según su disposición que se le vaya a dar. Entonces, tales como la sedimentación, calentamiento, centrifugación, demulsificación, filtración, y algunos que son mucho más elaborados como la destilación flash o absorción e intercambio iónico. Entonces, como última fase encontramos a nuestro dispositor final. Entonces acá pueden ocurrir tres cosas. Se puede utilizar como combustible para uso industrial, se pueden regenerar las bases lubricantes mediante recuperación y aprovechamiento por re-refinación. Como tercera podemos encontrar la recuperación y aprovechamiento en la fabricación de plastificantes, fluidos para temple y cualquier otro uso, siempre y cuando esto no implique ingestión por humanos o animales y no afecte el medio ambiente. Claramente pues debe estar permitido y autorizado pues por la autoridad competente. Acá encontramos un video que nos puede dar un ejemplo de lo que pasa con la re-refinación. Este re-refinado, en el proceso todos los metales, todos los contaminantes, el paquete de aditivos, el agua, los posibles residuos han sido eliminados y lo hemos llevado a un estado casi virgen, y esto es tan bueno como el oro. Bueno, entonces el aceite sin tratar solo podrá usarse mediante aprovechamiento energético como combustible en procesos productivos de cemento, en el cual se garantice tanto la destrucción de los componentes orgánicos presentes en el aceite como la integración de los componentes inertes inorgánicos al clinker. Entonces, este proceso solamente se podrá realizar para aceites que cumplan con los requisitos de niveles de contaminantes. Y como último encontramos al material oleofílico, que absorbe tanto aceites animales, minerales, vegetales y sustancias similares con base de aceite. Este material es utilizado para en caso de que lleguen a haber fugas o goteos en cualquier fase del proceso,
También es importante entender de que todo material que contenga aceite lubricante usado debe también tener un proceso de manejo y no puede ir a parar a un relleno sanitario. Estos deben pues de tratarse igualmente como residuos peligrosos.